Amén. Bueno, pero ahí entrando en eso que acaba de decir Kenneth, ¿qué pasó con Nadab y Abiú, hijos de Aarón, consumidos por la ira de Dios, el fuego de Dios? ¿Y qué pasó con Coré, Datam y Abirán, tragados vivos por la tierra? ¿Cómo explica la mística judía esto que pasó ahí? Muy bien, vamos al primer episodio, el de Nadab y Abiú que mueren por ofrecer un fuego extraño. Hay algo muy interesante en ese capítulo en el cual dice, inmediatamente después se da la prohibición contra el alcohol, Ujú, contra el exceso de alcohol. ujú. Y por lo tanto, los sabios rabinos del pueblo de Israel, al hacer la exégesis de ese pasaje, una de las tantas interpretaciones que van a dar es que los chicos, los hijos de Aarón, mueren porque entraron de manera inapropiada al lugar santo para ejercer sus funciones sacerdotales. Entonces, por esa razón, mueren. Ahora, quiero decir algo. Si uno, desde el mundo dual, desde el mundo fragmentado, uno puede decir, la ira de Dios los arrasó. Pero ojo con esto, fueron quemados por fuego. Desde la mística vamos a decir que el fuego no solamente te destruye, el fuego te purifica. Poderoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, Natanael? Nosotros tendemos a ver que el fuego lo destruye. Desde la mística diríamos, el fuego los purificó. Y sabes que hay algo muy interesante en este pensamiento que nos va a ayudar a entender a Pablo en un pasaje del Nuevo Testamento. Pero antes no quiero perder esta idea. Por lo tanto, se dice, cuando uno lee ciertos libros de interpretación judía de Nadab y Abiú, que ellos mueren y el texto dice que mueren con sus ropas. Es decir, sus ropas no se quemaron. Tremendo. Por eso es que el místico judío va a decir, momento, aquí el texto me está diciendo algo. Esto no es un fuego que los condena, no es un fuego que los quema, fue un fuego que los Qué lindo. purificó. Qué Y por precioso. eso, imagínate esto, Natanael, cuando San Pablo, en 1 Corintios 5, él tiene un caso de un inmoral que comete adulterio con su mamá o con su madrastra. Ujú, Los en Corintios, comentaristas, sí. 1 Corintios 5, los comentaristas todavía no se ponen de acuerdo si era la madrastra o era la mamá. El punto es que al final Pablo dice, miren, entreguémoslo al Satán, Ujú. entreguémoslo a Satanás para que se destruya su Su cuerpo, cuerpo otra vez, pero su espíritu sea salvo. lo dice. Esa idea es mística. Esa idea es 100% mística. Porque en el cristianismo con esos tipos los tiramos al infierno. No así la mística. La mística va a ver el fuego, fíjense bien, la mística va a ver el fuego como un elemento purificador, no como un elemento punitivo. Qué lindo. Saludos, apreciados amigos. De verdad que estamos muy contentos y hoy tenemos un panel maravilloso. Estamos con Natanael Baloyes y vamos a hacerle una entrevista, Natanael y mi persona, Dani Pineda, a quien también les saludo, a un especialista en mística judía, mística hebrea, Kenneth Menjivar. Espero lo haya pronunciado bien. Y bueno, Kenneth, un placer saludarte y bienvenido a este maravilloso canal. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Natanael, por esta invitación que me hacen. Me siento muy honrado, muy feliz, muy contento y esperamos compartir un poco de conocimiento con toda esta maravillosa audiencia. Gracias por lo de especialista en mística hebrea, ya que en mística hebrea solamente habemos aprendices. Así que gracias por eso de especialista. Soy un aprendiz de la mística hebrea. Muchas gracias por la invitación a este potente canal. Gracias, gracias. Gracias a ti, maestro. De verdad es una alegría tenerte. Estuve escuchando la entrevista que Dani le hizo al maestro Kenneth. Y le digo maestro, aunque él dijo que es aprendiz, porque creo que merece ese título. Ya sabrán por qué, ahorita que él dé las respuestas a las preguntas difíciles que le vamos a estar haciendo. Me gustaría promocionar la entrevista que tienes en tu canal, Dani. ¿Cómo se llama la entrevista que le hiciste a Kenneth, por favor, para que la gente la pueda ver? Eh, Jesús y la mística judía, que es un tema bastante interesante, que creo que es una manera disruptiva de presentar a Cristo desde la óptica de la mística judía. Y en mi entender de ese capítulo que tuvimos con Kenneth, entendí que la mística judía es una especie de exégesis hebrea, ¿no? Como para nuestros hermanos cristianos que quizás dicen, no, mística judía, esto es, que de hecho Kenneth lo va a explicar un Explicar. poco, pero desde mi óptica como un cristiano, entendí que la mística judía es una exégesis hebrea y la perspectiva de una persona estudiosa de este conocimiento y presentar a lo que
su aporte en cuanto a lo que es Cristo me pareció sumamente interesante y bueno, ese podcast está en el canal. Muy bueno, lo escuché, me ayudó, me hizo crecer. Doy un adelanto, él dice, el conocimiento no separa, el conocimiento une. Vaya, y usted se va a dar cuenta por qué él dice ese argumento tan hermoso. Ok, mi profe, bienvenido. También quiero que la gente sepa que el profesor o el maestro tiene un canal en YouTube muy bueno junto a su esposa Ethel, creo que se llama Ethel, una gran maestra también de la palabra del Señor. El canal se llama Jesús el Cabalista. Se llama El Cabalista Jesús. Canal El Cabalista Jesús. Gracias, Natanael. Gracias ahí por las palabras también para mi esposa. Lo dejaremos aquí debajo de este video, dejaremos el canal de Kenneth para que usted vaya y eche un vistazo con mucho discernimiento, con mucho respeto, escuche, tome lo que usted crea que es verdad, rechace lo que crea que no es verdad. Para mí ha sido de gran bendición escucharlo. He escuchado más o menos 6 temas del canal y me han edificado profundamente. Bueno, a lo que vinimos, a la entrevista. Primera pregunta dificilísima. Eclesiastés 9:5 dice que los muertos nada saben. Ezequiel 18:20 afirma que el alma que pecare, esa morirá. Si el pecado mata el alma, ¿podemos decir que el hombre tiene un alma o es un alma? Muy bien, arranquemos, vamos a ir por partes, vamos por la primera, ok, que los muertos no saben nada. ¿Qué decimos desde la mística hebrea? Que como bien dijo Dani, la mística hebrea busca profundizar el sentido literal de la Biblia, luego el sentido alegórico de la Biblia, luego el sentido de la homilía o la predicación de la Biblia para llegar al sentido profundo de la Biblia. Así que me gustaría hablar del sentido profundo sin anular los otros niveles de interpretación bíblica. ¿Cómo analizaríamos ese pasaje de Eclesiastés? Desde la mística decimos que los muertos no saben nada porque el alma ha descendido a este mundo a aprender. Entonces, ¿quién es un muerto? Un muerto en vida es aquel que no aprende nada, por lo tanto no sabe nada. Y aquí la mística va a decir algo muy, pero muy importante. ¿Cómo le daríamos luz a ese pasaje? De la siguiente manera, diciendo, si el alma no vino a aprender a esta vida, entonces al pasar al siguiente lado, al que llamamos nosotros pues la eternidad, sabemos en el cristianismo que hay vida después de la muerte, ya muertos no aprendemos nada. Aquello que no aprendimos en vida, si no redimimos el tiempo estudiando, adquiriendo conocimiento, y el mayor conocimiento es el conocimiento divino, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pues entonces no solamente somos muertos en vida, sino que al morir ya no tenemos el derecho, hemos perdido el mérito de aprender algo. Por esa razón los muertos no saben nada. ¿Por qué el alma que peca es la que muere? Bueno, porque tenemos la responsabilidad individual de redimirnos. Por esa razón acá no culpamos a nadie externamente a nosotros, Natanael. Es decir, el trabajo es personal. Por eso Jesús de Nazaret solía decir a menudo, ¿ok? Si alguien me quiere seguir, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, que requiere un esfuerzo. ¿Okay? Por eso cada persona es responsable de sí misma. Fíjense bien que la mística hebrea nos introduce a un hermoso concepto, el pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? El pan de la vergüenza es que el místico hebreo, ¿ok? La persona espiritual en el mundo judío se resiste a que le regalen algo. Claro, sé que en el mundo cristiano tenemos el concepto de gracia, el cual no está peleado con el pan de la vergüenza. San Pablo dijo, me esforzaré en la gracia. Es cierto, nos esforzamos, pero en la gracia. Por lo tanto, ¿cuál es la única alma que peca? Voy a ocupar esta palabra. El alma que come pan de ocio, pan de vergüenza. El alma que no se esfuerza. El pecado es personal y la redención también es personal. Creo que la última pregunta, Natanael, ¿me la podrías refrescar también? ¿Tenemos un alma o somos un alma? Porque si somos un alma, cuando el cuerpo muere, también muere el alma. Si claro, tenemos bueno, un alma. Desde la mística diríamos lo siguiente. No somos cuerpos que tienen alma. Somos almas encarnadas. Y eso es una gran diferencia. No somos un cuerpo que tiene un alma. Somos un alma que ha encarnado en un cuerpo. Y desde
la profundidad, que es lo que buscan los místicos hebreos, los místicos judíos. Desde la profundidad del texto, el alma tiene 5 niveles. Tiene el nivel corporal o alma animal, el nefesh. Tiene el alma emocional o el alma ruach, de donde viene la palabra viento o espíritu. El alma intelectual o la neshama. Y el alma hayá, de nivel de la voluntad. Y el alma yehidá, el alma que se fusiona con Dios. Entonces, estos 5 niveles del alma, este es un profundo secreto de la mística hebrea, en realidad es un solo nivel. Y fíjense bien que cuando San Pablo estaba peleado con él mismo en Romanos capítulo 7, y él decía, yo quiero hacer lo bueno, pero resulta ser que el bien que quiero, el querer está desde el alma de nivel neshama hasta el alma hayá, yehidá. Es decir, es el alma de mayor nivel, el alma que conecta con lo divino, el alma que conecta con Dios. El querer está en mí, pero el hacer, yo veo que mis miembros tienen otra ley. Es la ley del alma en el nivel inferior, nivel de ruach y nivel de nefesh. Es decir, el alma de nivel carnal, como se le dice en el cristianismo. Entonces, el nivel carnal debemos de subyugarlo. En la mística diríamos, debemos de unirlo al nivel superior. Y de esa manera le ayudaríamos a San Pablo a que San Pablo ya nos dijera, al fin encuentro la paz, porque entonces ya lo que quiero hacer, es lo que hago. De ahí que viene la famosa frase en el Nuevo Testamento, es Dios el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Unir el querer con el hacer también es una de las cosas que los místicos enseñan cómo debe de ser hecho. Gracias, Kenneth. Antes de que mi amigo Dani te haga otra pregunta, quiero hacer una que no estaba en el papel, pero yo sé que tú la vas a saber responder. Hay estudiosos de la Biblia que afirman que si uno enseña que cuando uno muere el alma sobrevive, eso es espiritismo, y que el Tanat prohíbe el espiritismo. ¿Cómo enfrentamos ese postulado? No, y desde la mística judía lo que pasa es que, ¿qué es lo que se entierra? Fíjate bien, lo que se entierra es un cadáver. Un cadáver. Sin embargo, los 5 niveles del alma de los cuales ya hablé, esos viven. Es decir, el alma adquiere la información, adquiere el aprendizaje, porque para eso va a decir la mística que hemos descendido a la tierra, para aprender, para redimirnos, para colaborar con la redención del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el alma al morir? Bueno, o el alma en verdad no muere, el cadáver es el que queda acá. El alma pasa al siguiente mundo. Cordovero, un gran místico, le va a llamar, el alma pasa a un tiempo fuera del tiempo, en el cual todavía vamos a retener nuestra conciencia subjetiva e individual. Y el alma, cuando pasa a este tiempo fuera del tiempo, lo que en la carta a los hebreos le llama el mundo venidero, el Olam Haba. Y aquí estamos en este mundo, en el Olam Hase, también que son ideas de la Torá, son ideas también del judaísmo, ideas presentes en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el alma pasa al otro lado, el alma retiene identidad. El alma retiene aún su subjetividad, se lleva lo que ha aprendido. Entonces, lo que queda de este lado es el cadáver, ya sin vida, aquello que está sujeto al deterioro, aquello que está sujeto a lo que se corrompe, a lo que se destruye. Pero el alma en verdad, el alma es indestructible y va a tender a volver a su fuente, de donde provino. Adiós. Dani, te toca hacer la pregunta que habla de la Torá. Ahorita la haces porque ya él respondió la pregunta que ibas a hacer. ¿Te das cuenta, cierto? Sí, pero hay algo que quiero preguntarle, Dani. Tú también ahorita le haces todas las preguntas que quieras. Es que hay que aprovechar al maestro. Tranquilo. El Tanat dice que es abominación comunicarnos con los muertos. Yo sé que usted conoce eso. Correcto. A eso yo le llamo espiritismo. Para mí espiritismo es comunicarme con los muertos, ¿cierto? El Tanat dice que no se debe hacer. Pero que el alma sobreviva no es espiritismo. ¿Usted qué dice? No, el alma sobrevive. Eso no es espiritismo. Los místicos judíos todos estarán de acuerdo en que el alma sobrevive. Ahora, el problema es ese. El problema, Natanael, es cuando uno intenta comunicarse con el alma de los muertos. Eso está penado en el Tanaj. De hecho, recordemos la historia en la cual Saúl, el rey Saúl, llega con la divina de Endor. Y obviamente, como que asciende el espíritu de Samuel y se da ahí el problema. Mire, esta es una transgresión contra la Torá.
Ok, esto será para muchos algo que no van a aceptar, pero yo respeto mucho al maestro Kenneth y como teníamos que decirlo al principio, él va a presentar aquí lo que él ha estudiado, lo que ha encontrado y este no es un debate, nosotros no vamos a debatir con él, todo nuestro respeto también para los postulados que él haga. Ahorita sí, Dani, date gusto preguntando. Sí, Kenneth, te hago una pregunta. ¿Habla la Torá del infierno o de un castigo eterno para los que vivieron en esta tierra sin volverse a Dios? No, la Torá en el nivel literal no habla de un infierno, la Torá habla de un Seol, que hay un lugar compartido de los muertos, ¿ok? El nivel se va a decir de conocimiento de esa etapa histórica, no es el nivel de conocimiento que tenemos ahorita. Entonces la Torá en un nivel literal no habla de infierno, hablaba de un lugar en común. De hecho, es interesante ver cómo ya en el pensamiento hebreo, en el pensamiento de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya compraban un sepulcro. De alguna manera ya estaba la idea de que el sepulcro no era el fin de nosotros, sino que había una trascendencia. Pero la idea de infierno, así como la conocemos nosotros, de un infierno en el cual el alma va a sufrir eternamente, esa idea no está en la Torá, no es de la Torá, no es de los 5 primeros libros de Moisés. No existe tal concepto. ¿Y en el Tanakh completo, en el Tanakh completo? Yo creería que la idea de infierno, tal cual el cristianismo la tiende a presentar como un castigo eterno, que la gente va a ir a sufrir ahí eternamente, tampoco se encuentra en el Tanaj. Es una idea completamente diferente. En el Tanaj lo que se presenta es la idea de un Seol, un lugar de muertos, que ya en el Nuevo Testamento, es interesante, en el Nuevo Testamento ya hay una separación en el mismo Seol, entre el seno de Abraham y un lugar a donde hay personas o hay almas, por así decirlo, almas irredentas. Jesús contó una parábola muy interesante y recordemos que la parábola es simbolismo y necesita ser traducida, por así decirlo, al mundo literal, aunque es muy difícil. Pero ya Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret ya hablaba de una separación en el Seol, a donde estaba aquel famoso personaje de la parábola del rico y Lázaro, a donde estaba Lázaro de un lado y el rico del otro lado. Correcto. No, básicamente estoy todavía digiriendo todo el contenido que Kenneth lanzó en este momento. Pero, Kenneth, una pregunta. Si Dios es amor, ¿cómo es que en algunas partes del Tanakh, por ejemplo, parece estar enojado, ¿no?, con su creación? Implacable en sus juicios. Pasa mucho que muchas veces hay cristianos que piensan que Cristo va a salvarnos de la ira del Padre. Yo no creo eso, ojo, porque de hecho el Padre lo envió, ¿no? Y la idea dice la palabra que de tal manera amó el Padre al mundo que entregó a su Hijo. Y el Hijo también lo ratifica cuando vino a la tierra, dice, ustedes ven, lo que yo hago viene del Padre. O sea, yo lo aprendí viendo al Padre hacer. Pero te hago esa pregunta, ¿no? Tú ya lo contestaste al decir, parece que Dios está enojado. Así es, parece desde el punto de vista humano. Porque en el punto de vista humano, Dani, nosotros necesitamos, y para esto la mística hace una labor muy hermosa. Nos va a aclarar por qué Dios tiene amor y por qué aparentemente Dios tiene ira. Nos va a aclarar por qué Dios hace la luz, pero también no podemos negar que hace las tinieblas. Lo dice Isaías 45:7. Él forma la luz y forma las tinieblas. Isaías 45:7. Forma el bien y forma la calamidad. Entonces, es una percepción dual de los mundos inferiores o del alma en un nivel nefesh, corporal, o nivel ruach, emocional. Entonces, dicho de una manera, en estos mundos, nuestros cerebros necesitan la oposición de conceptos para poder comprender algo. Pero cuando vamos al mundo de arriba, es decir, al mundo de la unidad, al mundo del Shema Israel, ¿quién no conoce Deuteronomio capítulo 6 que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Uno es. En ese uno, Dani, quiero dejar muy clara esta idea. Tanto la ira de Dios como la bondad de Dios, cuando el dos lo llevamos más arriba a la unidad, resulta ser que podemos comprender algo más grande que lo que es el bien y el mal. Por ponerte un ejemplo, ¿qué comprendemos en los mundos en los cuales el alma puede acceder? El cristianismo le va a llamar el cielo. ¿Okay? ¿Qué podemos comprender allá? Que hay algo más grande que el bien y el mal. ¿Qué cosa?
lo mejor, el Lo supremo mejor. bien. Entonces, ¿qué podemos decir de ese texto? Podemos decir que para comprender, intentar comprender al único Dios verdadero, acá en los mundos de abajo, a donde hay espacio y tiempo, ¿ok? A donde tenemos el desgaste material, lo que sucede es que muchas veces para comprender un concepto, la única manera que el ser humano lo puede entender, asimilar y digerir es que nos pongan su opuesto. Por eso nos dicen, bueno, ¿cómo entendemos que Dios es amor? Bueno, hay que entender que Dios es ira. Lo que en la época medieval se iba a llamar la teología negativa. Entonces los judíos salieron con esa brillante idea. Bueno, ¿cómo entendemos la bondad de Dios? Bueno, hay que entender que él también es severo. Y quiero poner un ejemplo acá. Romanos capítulo 9, 10 y 11, cuando Pablo argumenta acerca de que Israel, entre comillas, ha tropezado. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10 y 11? Él va a decir lo siguiente: considerad pues la bondad y la severidad de Dios. Otra vez, bondad y severidad de Dios. Bondad para tú que has sido injertado al olivo y severidad para los que han caído temporalmente. Pero es interesante que el apóstol Pablo no se queda en un Dios bondadoso y severo. Si seguimos leyendo Romanos 11, él va a seguir diciendo al final: Dios sujetó a todos a la desobediencia Para tener misericordia de todos. Todos. Muy bien, eso es mística. Eso es mística. ¿Okay? Eso es mística. Dani, hay que entender que aquellos sobre los cuales se derrama la ira de Dios, esos mismos después alcanzarán la misericordia de Dios. Amén. Pablo lo dice. Amén. Bueno, pero ahí entrando en eso que acaba de decir Kenneth, ¿qué pasó con Nadab y Abiú, hijos de Aarón, consumidos por la ira de Dios, el fuego de Dios? ¿Y qué pasó con Coré, Datam y Abirán, tragados vivos por la tierra? ¿Cómo explica la mística judía esto que pasó ahí? Muy bien, vamos al primer episodio, el de Nadab y Abiú, que mueren por ofrecer un fuego extraño. Hay algo muy interesante en ese capítulo en el cual dice, inmediatamente después se da la prohibición contra el alcohol, contra el exceso de alcohol. Y por lo tanto, los sabios rabinos del pueblo de Israel, al hacer la exégesis de ese pasaje, una de las tantas interpretaciones que van a dar es que los chicos, los hijos de Aarón, mueren porque entraron de manera inapropiada al lugar santo para ejercer sus funciones sacerdotales. Entonces, por esa razón, mueren. Ahora, quiero decir algo. Si uno, desde el mundo dual, desde el mundo fragmentado, uno puede decir, la ira de Dios los arrasó. Pero ojo con esto, fueron quemados por fuego. Desde la mística vamos a decir que el fuego no solamente te destruye, el fuego te purifica. Poderoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, Natanael? Nosotros tendemos a ver que el fuego los destruye. Desde la mística diríamos, el fuego los purificó. Y sabes que hay algo muy interesante en este pensamiento que nos va a ayudar a entender a Pablo en un pasaje del Nuevo Testamento. Pero antes no quiero perder esta idea. Por lo tanto, se dice, cuando uno lee ciertos libros de interpretación judía de Nadab y Abiú, que ellos mueren y el texto dice que mueren con sus ropas. Es decir, sus ropas no se quemaron. Tremendo. Por eso es que el místico judío va a decir, momento, aquí el texto me está diciendo algo. Esto no es un fuego que los condena, no es un fuego que los quema. Fue un fuego que los purificó. Qué lindo, qué precioso. Y por eso, imagínate esto, Natanael, cuando San Pablo, en 1 Corintios 5, él tiene un caso de un inmoral que comete adulterio con su mamá o con su madrastra. En Corintios, sí. 1 Corintios 5, los comentaristas todavía no se ponen de acuerdo si era la madrastra o era la mamá. El punto es que al final Pablo dice, miren, entreguémoslo al Satán, entreguémoslo a Satanás para que se destruya su cuerpo. Otra vez, pero su espíritu sea salvo. Lo dice. Esa idea es mística. Esa idea es 100% mística. Porque en el cristianismo con esos tipos los tiramos al infierno. No así la mística. La mística va a ver el fuego. Fíjense bien, la mística va a ver el fuego como un elemento purificador, no como un elemento punitivo. Qué lindo. O sea, desde el dualismo que manejamos nosotros, vemos a Nadab y Abiú castigados y acabados por siempre. Pero desde el uno, desde el Olam Jabá, el más allá, ¿correcto? Vemos a Nadab y Abiú purificados. Correcto. La palabra es, no los vemos condenados, los vemos rectificados. Oiga, mano, qué belleza, qué lindura. Eso lo creo.
Me anoto. Kenneth, y en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿cómo lo ve la mística hebrea? ¿No? Porque también fueron destruidos por el fuego eterno. Se abrió el cielo y vino ese fuego y los consumió. Gracias, Dani. ¿Qué preguntota? No, y los ve. Mira, y a mí ya me gusta que ya no salimos del guión. Me encanta porque todo esto viene del cielo. Lo ve como la mística lo ve. El proceso de redención final no es más que la destrucción y la construcción. Qué lindo. Destrucción y construcción. Qué belleza. A un nivel elevado, que ¿qué es lo que hace? Una nueva creación. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en el cosmos, en el universo, ¿qué dicen los físicos? Los físicos dicen, la estrella nace, la estrella muere. Que todo se construye, todo se destruye. Al principio ustedes pueden ver cómo hubo destrucción y construcción. ¿A dónde lo vemos? Con Noé, que hubo destrucción. ¿Pero para qué se destruyó? Para construir. ¿Okay? ¿Para qué se destruye el viejo mundo? Para construir. Se destruyó por agua, ¿okay? Y se reconstruyó. Dice San Pedro, la próxima destrucción será por fuego. ¿Y qué va a pasar? Se volverá a reconstruir. Y quiero revelar uno de los grandes secretos de la mística hebrea. ¿Con quiénes es que se reconstruye en el siguiente nivel? Con el remanente. El remanente son los purificados de cada proceso transicional que vemos en toda la escritura. Poderoso. ¿Quién es el remanente? El remanente son aquellos que permanecen, ¿okay? Y forman la nueva humanidad con la cual Dios sigue ese proceso que en el cristianismo le vamos a llamar la redención de la humanidad. La redención en verdad es cósmica, es un proceso cosmogónico. Qué profundo. Dale otra pregunta, Dani. Wow, no, que estoy todavía procesando todo lo que estoy recibiendo. Mira, Dani, solamente quiero decir algo de Sodoma y Gomorra. Por eso fíjate bien lo que dice Isaías capítulo 1. ¿A quién Dios le llama Sodoma y Gomorra Israel. En Isaías capítulo 1? Israel. ¿A quién? Muy bien. También, ¿por qué? Porque Israel también necesitaba ser purificado. Así que nos damos cuenta que es un lenguaje de mística. Y recuerden, cuando el pueblo de Dios se portaba mal, ¿a dónde los mandaba Dios? A la destrucción del exilio. ¿Pero para qué los mandaba a la destrucción de Babilonia? Purificarlos. Para purificarlos. ¿Y luego quién regresaba? Un remanente. Queridos amigos, al final volveremos todos. Volveremos a Sion cantando. Qué y lindo. gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Aleluya. Tremendo. Kenneth, y desde esa óptica, ¿cómo ver Apocalipsis, ¿no? Que hay una serie de procesos ahí secuenciales que el apóstol Juan describe, ¿no? Súper bien tu pregunta. Para entender Apocalipsis debemos de familiarizarnos con el género literario llamado literatura apocalíptica, que era muy común en el tiempo histórico del Segundo Templo. Y entender algo. Apocalipsis son visiones. Las visiones, los sueños, las lenguas ininteligibles o las lenguas angelicales funcionan en lo que la mística le va a llamar la dimensión de la sabiduría o la dimensión de la jogma. En ese sentido, toda visión no es secuencial, toda visión es circular. ¿Ok? En el inicio está el fin y todo fin marca un inicio. Una de las cosas que el cristianismo va a tener que revisar es interpretar Apocalipsis de manera secuencial, pensando que Apocalipsis transcurre en un sentido histórico de ayer, hoy y mañana. Apocalipsis transcurre en un sentido circular, así como el día sábado en el pensamiento del Tanaj, el Shabbat cada 7 días vuelve, así como las fiestas hebreas de Pascua, de Shavuot, Pentecostés, Yom Kippur, tabernáculos, todo vuelve a ser un círculo. Apocalipsis, cuando te dice que es una visión, es porque es circular. Y para comprender Apocalipsis, la mística hebrea tiene la clave. ¿Por qué? Porque en la mística hebrea encontramos las trompetas, encontramos los sellos, encontramos qué es lo que ve Juan en el capítulo 4 o 5 cuando los cielos se abren y ve los 4 seres vivientes. Lo que está viendo es lo que la mística le llama la Merkabá, la carroza divina que está en Ezequiel capítulo 1. Juan tiene una visión sublime de la Merkabá. De hecho, si alguien en el mundo cristiano quiere entender Apocalipsis, debe de poquito a poquito penetrar en lo que es la mística judía, porque tendrá las claves
las llaves para descifrar la visión de San Juan en la isla de Patmos. Gracias. Kenneth, hay gente buena porque está con Dios, no porque sean buenos en sí mismos, sino porque están con Dios, pero hay gente mala, muy mala. Los malos serán destruidos y serán como si nunca hubieran existido. ¿Qué será de su destino? En la mística hablamos de dos tipos de mal. Fíjate bien que ya hablamos del mundo dual, ¿okay? El bien y el mal. Entonces, este mal, digamos que es un mal bueno. Y lo voy a explicar ahorita por qué. Porque el mal, va a decir un gran místico de apellido Gicatilla. Gicatilla va a decir, el mal es el bien en una posición incorrecta. Tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este mal? Traerlo a la posición correcta. Ya eres un gran místico, Natanael. La mística solo consiste en saber darle a cada cosa su lugar en el tiempo, lo que es santidad. Santidad en mística es aprende cuál es tu lugar, tu sentido, tu vocación, tu propósito en el tiempo, para lo que has venido. Por eso el cristianismo es hermoso cuando dice que Jeremías encontró su vocación, cuando decimos Dios te ha llamado. A todos nos ha llamado Dios. Amén. Lo que pasa es que todavía no entendemos a qué nos ha llamado. Pero bien, bueno, entonces, este mal, en términos duales, es un mal que al ponerlo en su lugar, lo volvemos bien. Entonces, este mal, por decirlo así, es un mal que lo redimimos o se redime al situarlo correctamente. Ahora, hay un problema. Hay otro mal que ya no es un mal dual. Es el mal perverso. Podríamos decir es la gente perversa. En mística se le llama que es el mal de Amalek. Amalek fue aquel pueblo que atacó a Israel cuando salieron de Egipto y según la tradición los atacó por la espalda y mató primero a los débiles, a los ancianos y a los niños. Por lo tanto se le llama el mal de Amalek. Es el mal de Amalek el que es irremediable. No así el mal del Satán. Quiero explicar esto. El mal del Satán, fíjense bien, el mal del Satán, que es el mal dual, es un mal que, por así decirlo, al final el Satán nos termina haciendo un bien. ¿A dónde lo podemos ver? Libro de Job. Apareció el Satán en la vida de Job y al final, ¿qué dice Job? De oídas te había oído, pero mis ojos te ven. Es decir, el Satán apareció y al final podemos decir, si leemos todo el libro, a Job el Satán le hizo un bien porque lo llevó a abrir sus ojos. ¿Ok? Ahora, el mal de Amalek no. El mal de Amalek destruye. Por lo tanto, en mística vamos a diferenciar entre cuando el Satán aparece, cuando el acusador aparece, y es más, Satán es la palabra adversario. Cuando Primera de Reyes dice que Dios suscitó un adversario a Salomón, la palabra hebrea es Dios levantó a un Satán para Salomón, para que le pusiera obstáculos. ¿Okay? Ese mal es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo levanta con el propósito de que lo jalemos al bien. Es el Satán de Job. ¿Qué mal le golpea a Job? El Satán le pide permiso a Dios. Mira, ahí está un tipo que te sirve, pero porque tú lo tienes rodeado de bendiciones. ¿Okay? Ese Satán le hace los mandados a Dios. Ese es el mal y el bien. Pero Amalek no. Amalek destruye. Y en la mística hay un gran secreto. Y es que cuando una persona, Natanael, es malo, pero es malo como Amalek, entonces el mismo mal se destruye. Ejemplo, es tan malo que se corta de la luz divina. Se corta de la luz divina. Entonces en ese momento podemos ver en escena a un Hitler. ¿Qué hace Hitler? El mal siempre se suicida. Ni él mismo se aguanta. Ok. Para dejarlo claro para los oyentes, cuando Kenneth habla de el Satán o un Satán, no se está refiriendo al concepto satánico del cristianismo, para que eso quede claro. Se está refiriendo incluso, hay una frase en el Tanakh cuando el profeta falso va a maldecir al pueblo, el ángel se le opone. Y ahí se le presenta como un Satán, no como el Satanás, como el diablo, sino como un opositor, un adversario que le dice, no vas a hacer lo que tú quieres hacer. Correcto. Quiero explicar esto, porque la gente se asusta. El Satán es el que nos pone obstáculos en el Tanaj. No es el Satán que tiene su gran cola y sus
cachos, como tú lo has dicho, Natanael. Así es. Bien, Dani, puedes seguir. No, hasta ahora, wow, ha sido tremendo. Te hago una pregunta que te hice en el programa, Natanael, Kenneth, con respecto a Jesús. Claro. Y el efecto que hace Jesús de redimir la humanidad. ¿Cómo ve Jesús la mística hebrea? Bueno, Jesús es un místico. ¿Cómo lo sabemos? Muy bien. Voy a poner 3 ejemplos para que quede sumamente claro. Primero, cuando la Biblia nos narra que Jesús va al desierto, eso es mística. ¿En qué sentido? Los místicos de ese tiempo histórico se retiraban a lugares solitarios para poder recibir visiones, para poder recibir la palabra de Dios. ¿Y qué vemos que Jesús recibió en el desierto? Recibió la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque se le apareció, aquí aparece la figura del Satán. Se apareció el adversario. ¿Y qué le dice el adversario? El adversario le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dice Jesús de Nazaret? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué podemos ver ahí? Eso se llama mística. Se llama la mística de que uno va a un lugar solitario para poder entrar en contacto con la palabra. En mística se dice con la energía de Dios. Entonces, eso es mística. Bueno, ahí también vemos mística. ¿En qué sentido? En la mística, cuando aparece el Satán, y es interesante acá, yo les quiero preguntar a toda la audiencia, ¿y a quién se le apareció el Satán? ¿Se le apareció el Satán a un pecador o se le apareció el Satán a alguien que estaba bebiendo y estaba en una fiesta? El Satán se le apareció al santo Jesús cuando estaba ayunando en el desierto. Es decir, si aquí pensamos que el Satán solamente se le aparece a la prostituta de la esquina, estamos equivocados. Entre más santos somos, entre más buscamos de Dios, más obstáculos hay. Entonces aparece el Satán. Luego lo va a tentar con el ego. Ok, lo va a tentar con el ego. Vamos a este pináculo, ok, y mira aquí todos los reinos de la tierra. Si me adoras, yo te lo doy. ¿Saben qué es mística? Mística es trascender mi ego, mi gran ego. Por eso Jesús va a decir, me quieren seguir a mí, deben de negarse a sí mismo. Eso es mística, trascender el ego. Ahí vemos a un gran místico. También cuando Jesús se atreve a decir lo siguiente, bueno, la gran oración de San Juan, en la cual él dice, yo oro para que todos sean uno. Esto es mística. Porque los seres humanos estamos fragmentados, somos sectarios. Recuerdo cuando el grupo de discípulos va con Jesús y le dicen, mira Jesús, hay un grupo ahí que no somos nosotros, no es nuestro grupito, no es nuestra denominación, ¿ok? Y por lo tanto estaban echando demonios en tu nombre. Y nosotros fuimos y se los prohibimos. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Y por qué se los prohíben? El que no está contra mí está a favor de mí. Eso es un hombre místico. Alguien que no va a decir, no, vayan a decirle a ellos que se unan a mi grupo. No, un místico conoce que todo ser humano puede conectarse directamente con Dios. Eso es mística. Poderoso. ¿Sabes, Kenneth, que aquí en esta tripleta de amigos hay un misterio también? Y es que Dani cree cosas que tú no crees, que yo no creo. Yo creo cosas que Dani no cree y que tú tampoco crees. Por ejemplo, la que voy a decir ahorita, te pongo en contexto. Yo creo que al final Dios tiene solución incluso para Amalek. Creo. Y yo sé que tú respetas lo que yo creo, así como yo respeto lo que tú crees. Pero contigo en eso de que acabas de explicar estoy casi 90% de acuerdo. Pero en esta parte creo que al final Dios tiene misericordia y si le dio vida, a él nada lo toma por sorpresa y creo que ha hecho provisión para salvar a cada alma. Creo que Dios, aún al que se suicida porque no se soporta a sí mismo, Dios ya hizo provisión para él y nos va a sorprender en la eternidad. Ese es mi concepto. Pero, ¿crees tú que la mística puede dar una posibilidad para que haya redención, purificación, incluso para Amalek? ¿O definitivamente la mística dice, no hay forma? Fíjate que te lo contesto místicamente. Se le van a dar 3 oportunidades al mal para rectificar. Ahora, quiero decir algo. Cuando en mística se dice que se le va a dar 3 oportunidades, fíjate bien, Natanael, no quiere decir lo que pensamos en los universos a donde hay medidas humanas. Es decir, la medida humana es que vamos a comenzar a contar. Ya va 1,
Como Ya Pedro. va dos. No, no, no. En mística, al decir, se le van a dar 3 oportunidades, ¿qué quiere decir llanamente? Se le dará oportunidad de retorno. Tremendo. A una Amalek. Claro, la oportunidad de retorno, de arrepentimiento, la oportunidad siempre estará, siempre ha estado, siempre estará, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Poderoso. Yo lo creo. Dani, pregunta más. No, no, se me acabaron las preguntas. Sí, sí. Este tema Mira, está para digerir. Yo creo yo creo, y aquí lo voy a hacer público, la gente de mi canal no lo sabe, yo creo que el alma sobrevive al cuerpo, sí lo creo, y creo que hay evidencia bíblica que lo demuestra. Así que ya lo saben. Finalizamos diciéndole a Kenneth que ojalá nos acepte otra invitación. Me gustaría tratar el tema del Satán, cómo la mística judía aborda el tema del Satán y cómo ve la concepción de Satanás por parte de los cristianos, cómo lo ven también. ¿Nos darías esa entrevista? Por supuesto que sí. El mal del Satán desde la mística hebrea es un tema fundamental, porque en la mística al Satán le vamos a ganar no mediante una confrontación. Solo adelanto esto. En mística al mal se le vence cuando le encontramos su sentido. Interesantísimo. Muchas gracias. Dani, últimas palabras. No, Kenneth, agradecerte por tu tiempo y por todo lo que estás haciendo, estudiando la Torá y todos los estudios que estás haciendo. Saludos para ti, para tu esposa y bendiciones. Un gran abrazo. Gracias por estar aquí. Todos. Oye, Kenneth, gracias. No tendremos palabras para agradecerte, pero gracias. Queda claro que Kenneth no cree en el infierno eterno, en el tormento eterno. Yo tampoco, Dani tampoco. Eso queda claro. No estamos de acuerdo los tres. No. Yo no creo tampoco en el infierno eterno. Lo más hermoso, Natanael, y me gustaría decir algo que tú dijiste que realmente me ha emocionado. Somos 3 amigos que no necesariamente estamos de acuerdo en todos los puntos doctrinales. Ajá. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Somos uno a pesar de nuestras diferencias. Aleluya. Gracias por esa palabra. No Amén. sabes cómo me has bendecido con esa palabra. Y tú a nosotros nos has bendecido mucho. Vayan al canal de nuestro hermano y maestro Kenneth si quieren y desean conocer lo que él enseña. Muy interesante. También vayan al canal de Disrupción Espiritual y suscríbanse. Ha sido un honor, un privilegio compartir esta entrevista con ustedes y esperamos que no sea la primera o la última, mejor. Que sea la primera, pero no la última. Y que por la gracia del Señor tengamos vida y salud para seguir compartiendo el mensaje de salvación. Hasta pronto, amigos. Gracias.